La terapeuta Isabel Blanco nos cuenta la importancia de conocernos a través de un lenguaje universal, los números y el árbol genealógico. En este bloque te contamos en detalle. Hoy vamos a seguir hablando de algo que hablamos un poquito la otra vez, que es el tema del árbol genealógico y las memorias ancestrales, las memorias emocionales. Se habla mucho sobre las cosas que heredamos de nuestros padres, de nuestros ancestros, y es muy obvio que heredamos lo físico. Pero lo que no es tan conocido es que también hay una herencia emocional. Heredamos también lo vivido, lo sentido por nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros. Y esas memorias ancestrales viven en nosotros, así no las conozcamos, personas por ejemplo que han sido adoptadas o que desconocen sus orígenes, de todas maneras tienen esa memoria y a veces se ven atrapados incluso por esas vivencias a través de creencias limitantes, nudos, situaciones que de pronto no son las más cómodas de vivir y que tienen su origen en esta imagen o estas memorias heredadas del árbol genealógico. Una de las formas en las que podemos notar que ciertamente hay memorias o situaciones heredadas del árbol que pudieran estar sirviendo como tranca o molestia en nuestra vida cotidiana es una sensación de estar viviendo algo, primero repetidas veces, cuando vemos situaciones que se presentan una y otra vez, a veces con personajes diferentes, con actores distintos, pero la situación es la misma y la repetimos. Y a veces incluso la persona se siente atrapada en esta circunstancia. A veces la sensación es incluso como de cierta lejanía, como de estar viviendo algo que no te corresponde vivir, con lo que no te sientes cómoda. Y situaciones de estancamiento, situaciones a veces de adicciones, insisto, las adicciones suelen ser muy paradigmáticas en esto de mostrar cosas del árbol. Bueno, lo primero es estudiar el árbol. Yo, en mi experiencia, cuando se manifiesta la intención, cuando la persona ya dice quiero estudiar mi árbol y saber cuáles son las memorias, el árbol busca la manera de mostrarse, ¿sí? A veces hay quien hace terapia de respuesta espiritual, hay muchas maneras de hacerlo. A mí me gusta trabajarlo desde los mandalas. Los mandalas son una técnica hermosa para hacerlo porque justamente trabaja primero desde lo creativo, se rompe esto del paciente, del que se queda solamente esperando que el otro le solucione, sino que es una propuesta creativa, donde la persona a través del arte, del color, de la creatividad, comienza a explorar su propia conciencia y comienzan a emerger estos contenidos dando la oportunidad de la sanación. También se puede hacer a través de la numerología y el tarot, usando estas no como artes adivinatorias, sino como formas de autoexploración y también suelen emerger muchísimos contenidos del árbol. Hay una lectura que suelo hacer de numerología y tarot que precisamente da ese lugar dentro de la estructura familiar y la concepción, el cómo se siente la persona emocionalmente dentro de su legado, tanto paterno como materno, que ha tomado de cada uno de esos linajes y cuáles son los desafíos para mostrar eso al mundo de la manera más luminosa posible. Entonces es una forma muy linda, además bien corta, es una sesión de hacerlo y que abre la puerta a un proceso de sanación. Lo interesante de esto es que justamente no son soluciones mágicas, ¿sí? O sea, no es una cosa que lo vas a ver en un día inmediatamente. A veces sí, a veces solo tomar conciencia ya da la paz de decir, wow, esto era, y entonces las cosas como que se ordenan, ¿no? Como que logras poner orden en ese sistema que justamente lo que necesita es eso, que cada quien tenga su lugar y pueda ser honrado en su memoria y en el lugar, en las cosas que le tocó vivir. A veces solo eso, solo tomar conciencia ya es sanador y a veces es sencillamente el inicio de un viaje lindo, de una oportunidad de crecimiento, de descubrir y de encontrar ese lugar en el mundo. El primero yo diría que es una sensación de alivio, ¿sí? Ese decir, wow, era esto, puedo verlo. Es como si se quitara un peso de encima, y de hecho se quita un peso energético de encima. Es poder mirar con amor y con respeto a los que estuvieron antes de ti, eso da fuerza. Y esa fuerza y esa presencia tienen un peso y tienen un significado en la vida cotidiana de la persona. Ya puede tener, se manifiesta en unas relaciones más sanas, con una presencia más
consona, más firme en lo laboral, en lo familiar. A veces se resuelven temas, es que depende del nudo o de la circunstancia que traiga justamente el árbol particular de quien consulta, pero a veces se puede ver en lo familiar, en las relaciones laborales, en en lo que tiene que ver con las finanzas, ¿sí? En la prosperidad era la palabra que se me estaba yendo. Y a veces en lo de pareja también, es que va a depender de cuáles son los mandatos o cuáles son esas creencias que venimos heredando del árbol, en qué áreas justamente han estado sirviendo como techo o como límite. Y dependiendo de eso, cuando esas barreras logramos mirarlas con amor, con respeto, colocar a cada quien en su lugar, entonces es como si se abriera un dique y la energía de la persona puede fluir armoniosamente y entonces lograr los objetivos que se haya podido plantear en cada una de las áreas. Sí, la invitación siempre a mirar y a sanar el árbol, y eso puede ser tan sencillo como preguntar en casa quién era quién, abrir el corazón, empezar a mirar sin juicios, darle a cada quien su lugar, esas cosas que tienen que ver incluso con el sentido común, pero a veces necesitamos quien nos acompañe. Si quieres hacer ese viaje en compañía, ese viaje a descubrir tus memorias ancestrales, podemos hacerlo. Vas a colocar mis números de teléfono. Está también en Génesis Creativo, los jueves en la mañana pintamos mandalas y muchas veces las intenciones son justamente explorar el árbol. Pueden acudir a consulta particular también. Y en el Centro de Paz y Bienestar también estamos constantemente haciendo talleres orientados a este descubrimiento de las memorias ancestrales.